Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos con la tercera charla, esta vez en directo. Nos va a hablar el padre Borja Escrivá, que es uno de nuestros capellanes, y siempre nos habla de cosas con mucho cariño y que nos ayudan mucho en nuestra vida espiritual. Así que muchas gracias, padre Borja, por estar con nosotros en directo. Un placer. Y por haber preparado esta meditación para nosotros. Muy bien, encantadísimo, como siempre. A tener un pequeño pensamiento también y también nuestra oración a estas personas que han sufrido los devastadores ataques, envites del agua, en la cual han perdido también a muchos familiares y amigos y muchas posesiones, para tenerlos también presentes en nuestros corazones. Hoy voy a hablar de la humildad en un santo que me resulta muy conocido, no solo porque es el mío, sino porque yo desde pequeño, nací en Gandía, como él, fui a estudiar al colegio donde él vivió, al Palacio de los Jesuitas, y bueno, pues me resulta muy cercano, ¿eh? También en el día de San Alonso Rodríguez, que es un santo jesuita también hermano, y también destacado precisamente por la humildad. Si de algo se cabe destacar a San Francisco de Borja es precisamente en esto, en la humildad. La humildad para la Iglesia Católica implica reconocer nuestras propias limitaciones y dependencias en relación con Dios. Como menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, la humildad es el fundamento de la oración, pues nos hace entender que no podemos hacer nada sin Dios, lo dice en el número 2559. Al igual que San Francisco de Borja, al que también de vez en cuando me oiréis llamar Borja, ¿vale? Quien en sus escritos espirituales destaca la imitación de Cristo, el magisterio de la Iglesia también enfatiza que Cristo se despojó de su divinidad y vivió la humildad perfecta al hacerse uno de nosotros, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Los santos, como San Francisco de Borja, son santos sobre todo por su humildad. Es la única característica que se exige a una persona para ser canonizada, ¿no? Nos enseñan cómo vivir esta virtud no solo en el servicio a Dios, sino también en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. La humildad en la vida de San Francisco de Borja. San Francisco de Borja vivió la humildad en todas las diversas etapas de su vida. Él vivió en todos los estados de vida posibles, ¿eh? Él fue padre de familia, él fue gobernante, él fue súbdito, él fue religioso y él fue sacerdote, ¿eh? Por tanto, en todos y cada uno de los estados de vida, supo renunciar a cosas que le dignificaban con tal de servir siempre la voluntad del Señor, siempre, y solo la voluntad del Señor. En primer lugar, vemos cómo San Francisco de Borja era duque con una gran carrera influyente en la corte de Carlos V, que era emperador, ¿eh? Por tanto, era un hombre muy influyente. Él fue grande de España, que era un título que solo tenían 5 personas en todo el imperio, ¿eh? En todo el imperio. Por tanto, tras la muerte de su esposa, teniendo todos esos títulos, sintió una fuerte llamada a seguir con una vida de austeridad y de mayor servicio.
Borja, reconociendo que su posición no le aseguraba ni la paz ni la salvación, decidió renunciar a todos sus títulos y posesiones para seguir un camino de humildad, de humildad. En sus escritos espirituales, Borja aborda la renuncia al ego y a los honores como un primer paso en la vida espiritual. De hecho, en sus tratados espirituales tiene varias oraciones al conocimiento propio, que es lo que decía San Ignacio, sobre todo en la primera semana de ejercicios, el propio conocimiento. No es el autoconocimiento, como nos dice el mundo zen y estas historias, no, no. Es conocer nuestra propia realidad, es mirarnos como Dios nos ve. Solo así podremos alcanzar la perfecta humildad. Si San Francisco de Asís consiguió la perfecta alegría, podemos decir con toda serenidad que San Francisco de Borja conoció la perfecta humildad. Borja dejó una vida de privilegios para dedicarse completamente al servicio de Dios. Es quizá uno de los santos que más dejaron. Es la contraposición al joven rico. Aquel joven se acercó a Jesús sediento de él, sediento de Cristo, sediento de su verdad, pero le ataban todas sus posesiones. San Francisco de Borja, en cuanto descubrió a Cristo, todas sus posesiones y todos sus títulos, como decía San Pablo, se volvieron basura con tal de servir a Cristo. Y los dejó todos sin mirar atrás. Él salió de Gandía, ¿eh? Y no volvió a pisar Gandía en su vida. Ni una sola de sus posesiones la volvió a pisar. Eso indica también el sentido profundo de la entrega a Cristo, de renunciar a todos sus bienes, renunciando de verdad y de corazón. Borja no solo predicaba sobre la humildad, sino que también la vivía. En una anécdota recogida en su biografía, se relata cómo en Madrid se encontró con su hijo, el duque de Gandía, al que por cierto le dejó unos escritos maravillosos sobre el buen gobierno, es decir, antes de dejarse el ducado de Gandía, escribió a su hijo cómo debía gobernar, basándose en el libro de la sabiduría, básicamente, ¿vale? Que ojalá lo leyeran nuestros políticos actuales. Pues vemos que allí en Madrid se encontró con su hijo, el duque de Gandía, él era el cuarto, su hijo el quinto duque, mientras él llevaba comida a los pobres. Para evitar cualquier reconocimiento, se puso la olla en la cabeza, manifestando así su desapego a la honra humana. Borja, a través de actos sencillos y como este, demostraba que la humildad era una virtud que iba más allá de las palabras. La vivió con total abnegación y profundidad. Su voto de pobreza era tan firme que al recibir un abrigo de su hijo como obsequio, Borja lo devolvió, argumentando que prefería vivir conforme a las estrictas reglas de la pobreza. En sus escritos espirituales anima a otros a examinarse interiormente y evitar cualquier tipo de apego, ya que los bienes materiales pueden desviar al alma de su propósito eterno. Miremos la obediencia en San Francisco de Borja, porque para alcanzar la humildad también se alcanza a través de la obediencia. Él tenía una obediencia radical. Primero, siendo siervo de humanos, siervo del emperador, y esa misma obediencia ya sublimada, la manifestó también a sus superiores religiosos, sobre todo a San Ignacio. San Francisco de Borja obedecía sin condiciones a todos ellos, convencido de que cada mandato de sus superiores reflejaba la voluntad de Dios. Este sentido de obediencia es reflejo de su humildad. La obediencia total está descrita en sus escritos espirituales como uno de los caminos más directos para imitar a Cristo, quien también vivió obedeciendo al Padre hasta la muerte en cruz. Borja era severo consigo mismo, también en la disciplina personal y en las penitencias, al punto que debieron pedirle moderación en ellas.
Sus prácticas de mortificación eran tan intensas porque creía que la humildad debía ser acompañada por el dominio del propio cuerpo y espíritu. En su obra, Borja describe cómo la mortificación nos ayuda a desapegarnos del mundo y a buscar solo la gracia de Dios. Las enseñanzas del magisterio de la Iglesia y de San Francisco de Borja sobre la humildad. La Iglesia siempre ha valorado la humildad como fundamento de todas las virtudes. San Francisco de Sales decía que la humildad es la madre de todas las virtudes. En esta línea, Borja aconseja en sus tratados espirituales el ejercicio constante del conocimiento propio, enfatizando que sólo reconociendo nuestra necesidad de Dios podemos aspirar a la verdadera y auténtica santidad. El Papa Francisco nos recuerda que la humildad es la clave para la verdadera libertad y nos permite vivir despojados de egoísmo y de vanidad. En su vida, San Francisco de Borja es un ejemplo perfecto de este ideal. Su humildad lo llevó a renunciar a una vida de grandeza y a elegir una vida de servicio, de penuria y de sencillez. Renunció 3 veces a ser cardenal cuando ya estaba dentro de la compañía de Jesús, porque para él toda dignidad era despreciable, despreciable, ¿eh? Y a duras penas aceptó ser prepósito general de la compañía. Y en cuanto lo hizo, se dedicó a ser el mayor activista, ¿eh? Casi era un activista, fundando colegios, fundando universidades, yendo a reconciliar al rey de Portugal con su familia, yendo aquí, yendo allá, a todas partes para intentar poner paz y para intentar cada vez que el Evangelio de Cristo llegara a más y más gente. El Papa Francisco también ha hablado en numerosas ocasiones sobre la humildad como base de la vida cristiana y la clave para alcanzar la verdadera libertad de espíritu. Aquí algunos ejemplos relevantes. En la exhortación Gaudete et Exsultate, en el capítulo 3 dedicado a las bienaventuranzas, el Papa Francisco reflexiona sobre la humildad en la vida cristiana. Dice que la humildad solo puede arraigar en el corazón a través de las humillaciones. Y subraya que la vida cristiana requiere que la fuerza sea dejada a un lado para hacer sitio a la ternura de Dios, en el número 118. También en la Gaudete et Exsultate menciona que el orgullo nos aleja de Dios, mientras que la humildad nos acerca a la alegría verdadera de ser hijos de Dios, de los números 122 al 123. ¿Cuál es la aplicación práctica que vemos en Borja de la humildad en la vida cotidiana, en la vida de cada día? Bueno, pues siguiendo los pasos de Borja, practicando la humildad en la vida diaria, ya sea a través de pequeños actos de servicio o de la aceptación de críticas y correcciones sin ningún resentimiento. Borja, en sus escritos, alentaba a cada cristiano a examinar su propia vida y a encontrar maneras de ser más humildes y serviciales. También tenemos que contemplar en la vida de San Francisco de Borja cómo esas humillaciones también le hacían ser cada vez más fuerte, sobre todo más perseverante en la gracia divina. Él y todos los santos nos enseñan que la humildad es el mejor medio para llegar a Dios, porque al vernos como Dios nos ve, al reconocernos como somos de verdad, al ver nuestras debilidades, al conocer nuestra poca cosa delante de Dios, es como nosotros podemos realmente alcanzar todas y cada una de las gracias divinas que Él nos quiere dar. Solo desde la humildad es como nosotros podemos perseverar en el amor de Dios y el amor al prójimo. Esta pequeña charla, pues también quisiera concluirla con algunas preguntas como de autoexamen, ¿no? Inspiradas en el estilo de Borja. ¿Cómo podría Dios estar llamándome a vivir con más humildad, más humildemente? ¿En qué aspectos debo trabajar para ser menos dependiente de mi propio orgullo y más confiado en Dios? San Francisco de Borja es un gran intercesor y un gran guía
para quienes desean crecer en humildad. Su vida nos muestra, nos manifiesta que esta virtud es más que una disposición interior de la persona, que es algo imprescindible de llevar a la práctica, con hechos concretos, con actitudes del corazón concretas, con pensamientos concretos. Se debe concretar en nuestra vida la humildad, porque sin eso no sirve para nada. Su vida nos muestra que es un estilo de vida, la humildad, que transforma nuestras acciones, transforma nuestras relaciones y también es una forma de servir a Dios. Concluimos con una oración, que es la oración que la liturgia pone para la misa de San Francisco de Borja, la oración colecta, la única oración propia que tiene, que yo desde pequeño, pues cuando la escuché por primera vez, que era la primera vez que iba de monaguillo, fue en la procesión de San Francisco de Borja de Gandía. Allí, lógicamente, después de la procesión se hace la oración colecta de San Francisco de Borja y esa oración, digamos, que me marcó profundamente. Eh, yo en alguna manera tenía esa inquietud, ¿no? Pero me marcó profundamente porque de verdad que relata, refleja con una pequeña oración muy simple toda la vida de San Francisco de Borja. ¿Para qué sirvió su vida? ¿Eh? ¿Y para qué nos puede servir a nosotros? Señor y Dios nuestro, que nos mandas valorar los bienes de este mundo según el criterio de tu ley. Al celebrar la fiesta de San Francisco de Borja, tu siervo fiel y cumplidor, enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Muchas gracias, Padre Borja. Una maravilla, San Francisco de Borja. Gracias por habernos dedicado este ratito y habernos ayudado en la oración esta noche. Otra noche más. Tenemos meditaciones muy bonitas tuyas en el YouTube del canal de En Tus Manos. Para quienes no lo hayáis escuchado, pues os recomiendo que os paséis cuando tengáis un hueco.